Ships in the making, bound for a distant shore, world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting sail. Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Este fin de semana ha sido un fin de semana pues clave. Ha sido un tiempo de invocación del Espíritu Santo. Se han hecho vigilias de invocación al don del Espíritu porque hemos celebrado Pentecostés, esa culminación, esa cumbre del año litúrgico. Y entre todos los eventos que se han realizado en nuestra Iglesia de España, quiero destacar uno, el hecho de que en Valladolid se ha realizado el Congreso Cor Jesu Spes Mundi, con motivo de ese 350 jubileo de las revelaciones del Señor a Santa Margarita María de Alacoque. Pues este congreso ha aunado pues a muchas personas de muchos lugares de España y del mundo, y de muchos lugares del mundo, que han venido desde Hispanoamérica, desde lugares de Europa, para poner en valor la potencialidad de este jubileo de las revelaciones del corazón de Jesús. Se ha hecho allí en el santuario de la Gran Promesa, donde el corazón de Jesús, al beato Bernardo de Hoyos, le hizo esa promesa: reinaré en España. Entre todas las cosas, bueno, yo estuve presente únicamente en el comienzo con la Eucaristía de inauguración, pero entre todas las presencias, entre todas las ponencias, los medios de comunicación están destacando la ponencia de clausura que pronunció el arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, don Luis Argüello. Y si el Congreso tenía como título, ¿no?, Cor Jesu Spes Mundi, Corazón de Jesús, Esperanza del Mundo, él fue el que desarrolló el título, ¿no?, del Congreso. En una ponencia muy importante, a la cual yo creo que en este programa le sacaremos jugo en este programa, en la que, sobre todo, fijaros el titular, por ejemplo, que Religión en Libertad pone con respecto a esa ponencia. Dice: Decálogo de Monseñor Argüello para preparar la consagración del mundo al corazón de Jesús en 2033. Sabemos que el año 2033 será el segundo milenio de la redención, el segundo milenio de ese momento en el que aquel soldado Longinos, le llama la tradición, con su lanza abre el corazón de Cristo, y ese corazón de Cristo abierto infunde esa agua, imagen del Espíritu Santo, y esa sangre, imagen de los sacramentos. Es el corazón de Jesús que da a luz a la Iglesia, que da a luz al Espíritu Santo para la vida del mundo. Será el segundo milenio de la redención. Entonces, bueno, pues Monseñor Argüello marcó una ruta hacia esa fecha. Marcó una ruta importantísima, porque fijaros, no tanto se habla de la Agenda 2030, y en este programa en el que estamos, pues recordáis que hemos hablado de la Agenda 2033, que esa es la verdadera agenda, ¿no? La agenda es entender que el mundo solo se salvará en Cristo. Él es el único salvador del mundo. Y entonces ha sido un congreso muy importante, con una ponencia, Corazón de Jesús, Esperanza del Mundo, importantísima,
para marcar nuestra hoja de ruta hacia esa gran consagración que el mundo, ¿no?, está llamado a realizar en el segundo milenio de la redención. Mientras tanto, y mientras que el Papa León nos ofrezca su magisterio, pues la verdad es que todavía seguimos degustando, todavía seguimos gozando de la encíclica Dilexit Nos, con la que el Papa Francisco pues culminó su magisterio. Fue un milagro, ¿no?, que el magisterio del Papa Francisco culminase con Dilexit Nos, pues centrando las cosas y iluminando y aclarando muchísimas cosas, ¿no?, en Dilexit Nos. Y ha sido también un regalo, bueno, pues que el Papa León XIV nos haya llegado, ¿no?, pues para recordarnos que en Jesús está nuestra única esperanza y que es el único Salvador del mundo. Por lo tanto, ayer celebrábamos Pentecostés y resulta que nos damos cuenta que el misterio de Pentecostés y el del corazón de Jesús están muy unidos, porque el Espíritu Santo formó en el seno de María el corazón de Jesús. Y después, ese corazón de Jesús infundió el Espíritu Santo al mundo estando crucificado en el Calvario. Y después, ese Espíritu Santo forma en nosotros el corazón de Cristo, que esto es la consagración al corazón de Jesús. Luego el Espíritu Santo y el corazón de Jesús están íntimamente unidos. Corazón de Jesús, esperanza del mundo. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales, en Instagram y en Twitter a través de la cuenta @obispomunilla, en Facebook a través de la página que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en las plataformas de iVoox, Spotify y también en el canal de YouTube En Ti Confío. También decir que la página web enticonfio.org, allí también hay un apartado para acceder a Sexto Continente y además también hay otro apartado, el de Canal 24 Horas En Ti Confío, en el que se puede ver en directo la emisión de este programa. Bueno, vamos adelante y antes de entrar en el tema central del día de hoy voy a comentar brevemente dos noticias. Una noticia, porque sabéis que presentamos, pues hace un par de programas, presentamos un documento de Conferencia Episcopal Estadounidense, Crea en mí un corazón puro, un documento sobre la pornografía, un documento que renueva el que se había publicado 10 años atrás. Y bueno, os decía, por cierto, que lo explicamos, nos explayamos en su explicación, que todavía no estaba traducido al español. Sí, ya lo está, a vuestra disposición en la página web de la Conferencia Episcopal Estadounidense, Crea en mí un corazón puro. De allí, quien desee leerlo íntegramente puede hacerlo. Bueno, pues ha habido una noticia interesante esta semana a este respecto, en torno a esta batalla, ¿no?, a esta gran batalla de la pornografía. Y es que en Francia, el miércoles pasado, ¿no?, las webs pornográficas hicieron un día de huelga. Vaya, hombre, ya podían hacer una huelga permanente. Pero el caso es que bueno, pues ha sido noticia, obviamente, ¿no?, que las páginas web en una nación hagan huelga durante 24 horas, pusieron una imagen en todas sus páginas, la imagen de la Marianne republicana, de ese famoso cuadro del asalto de la Bastilla, que se ve esa mujer con la bandera francesa. Bueno, no sé si la pusieron porque tienen los pechos descubiertos, no sé por qué será, pero pusieron esa imagen y con el título La libertad no tiene un botón de apagado, o sea, reivindicando la libertad para decir pornografía libre. ¿Y por qué eran las protestas? Las protestas eran porque el gobierno francés ha puesto en marcha pues una normativa
en la que para acceder a las páginas pornográficas, por aquello de buscar algún método consistente, ¿no?, de verificación de la edad, tiene que hacerse con el uso de documentos de identidad o de tarjetas de crédito. Y claro, eso ya son palabras mayores, en el sentido de que hay que identificarse de verdad. ¿Quién eres tú? Entonces, claro, esto ha supuesto un revuelo, y entonces dicen que eso en el fondo pues es ir contra la privacidad, es una amenaza contra la privacidad, es una amenaza contra la libertad, y bueno, pues se ha montado la marimorena, pero a la francesa, ¿no? Entonces es un dato interesante este, ¿eh? Es un dato interesante porque, bueno, el gobierno ha respondido con contundencia, diciendo pues que quien no acepte esta legislación puede irse de Francia, que se vaya de Francia, ¿eh? Bueno, la verdad es que, claro, la autoridad moral que puede tener el gobierno francés para combatir la pornografía, pues ya te digo yo, ¿qué autoridad moral puede ser esa? Cuando resulta que hemos visto, ¿no?, pues al presidente Macron reivindicar, bueno, hacer que el aborto sea un derecho constitucional, ¿no?, en Francia, y pretender que Europa asuma que el aborto sea un derecho constitucional. Luego, claro, si resulta que no eres capaz de defender la vida de los inocentes en el seno materno, ¿cómo vas a ser capaz? ¿Qué autoridad moral vas a tener tú? Pero bueno, pero la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero. En cualquier caso, son pequeñas aproximaciones, pequeñas escaramuzas para, vamos, para aproximarse a un problema, porque ciertamente el gobierno francés ha dicho que más de la mitad de los niños de 12 años en Francia son consumidores de pornografía. Más de la mitad de los niños de 12 años son consumidores de pornografía. Y claro, esto es tremebundo. Es tremebundo. Entonces, se plantea este problemón. Las páginas web dicen la libertad no tiene un botón de apagado, pero aquí, en vez de poner parches, al gobierno francés habría que decirle: ¿y quién le pone el cascabel al gato? Y el cascabel al gato es el de responder que precisamente para defender la libertad hay que prohibir radicalmente la pornografía. O sea, esta es la clave. La clave es quién da el debate sobre lo que es la libertad. ¿Quién debate sobre la verdadera el concepto de libertad? ¿Quién debate sobre el concepto de libertad? ¿Es que acaso libertad es solo libre albedrío? ¿Eso es libertad? No, entonces no me extraña que las páginas web, ¿no?, de las páginas pornográficas saquen a la Marianne republicana con los pechos al descubierto y con la bandera francesa. Pues si eso es la libertad, vamos mal. Entre otras cosas, la Marianne lo que iba era a decapitar a aquellos que sentía como enemigos suyos. Si esa es la libertad, si la libertad se convierte, ¿no?, en una licencia para decapitar, bueno, el gran tema es el debate sobre la libertad. Pero bueno, bienvenido sea, ¿no?, bienvenida sea esta escaramuza que ha acontecido en Francia esta semana. Y la segunda noticia que quería subrayar. Bueno, ha habido un informe muy potente de nuestra querida nación hermana México, en la que se subraya especialmente esta noticia destacada en la página web de Infocatólica, en la que se destaca que México se convierte en el país más peligroso para los sacerdotes católicos. La Iglesia Católica denuncia esta ola de ataques, secuestros, amenazas contra sus ministros. Solo en el año 2024 se han registrado 850 casos de extorsión contra sacerdotes y 26 iglesias fueron atacadas semanalmente. Ojo, cada semana 26 iglesias han sido atacadas. Es decir,
mm, que es el lugar, según un informe, ¿no?, de un instituto de Washington que es de alguna manera supervisa la libertad religiosa, se afirma que México es actualmente el lugar más peligroso del mundo para los sacerdotes católicos. Los cárteles de la droga no toleran ninguna resistencia, se dice en ese informe. Especialmente no toleran la resistencia que proviene del clero. Entonces, los cárteles de la droga persiguen a los sacerdotes. El balance de los últimos 18 años es estremecedor. Han sido 80 sacerdotes asesinados en México. Una cifra sin precedentes, ¿no? Entonces, pues creo que los sacerdotes mexicanos nos pueden aclarar qué se entiende por libertad. ¿Qué se entiende por libertad? Libertad es dar la vida para desenmascarar las esclavitudes. La esclavitud de la droga. Y quien se droga no es libre, es esclavo. Igual que quien utiliza la pornografía no es libre, es esclavo. Quizás los mártires sean los que nos aclaren las ideas, ¿no? Y los que nos hagan entender, ¿no?, que hemos sido redimidos, al precio de la sangre de Cristo y que estamos llamados a vivir en la libertad de los hijos de Dios. Bien, seguimos adelante. Estas dos noticias brevemente comentadas pues nos sirven un poco de lanzadera y voy a continuar con el tema que dejamos abierto en el programa anterior de Sexto Continente. Lo recuerdo, y es que hice referencia a cómo pues en Roma existe una tradición que se llama il Giro delle Sette Chiese, pues la peregrinación de las 7 iglesias de Roma, una piadosa tradición que fue iniciada por San Felipe de Neri en el siglo XVI, pues como una forma de participación en el jubileo. Como estamos en un año jubilar, bueno, pues hay muchas personas que han ido redescubriendo esta tradición, y cuando van a Roma, pues hacen esa peregrinación de las siete iglesias y basílicas romanas, ¿no?, que es una buena paliza, que son algo más de 20 kilómetros. Yo tuve la gracia de hacerlo en el año 2018 con un grupo de jóvenes. Y entonces, bueno, pues ¿qué es lo que hicimos? Recogiendo la tradición, hicimos en cada una de esas 7 iglesias una catequesis. Una catequesis son 7 iglesias, 7 dones del Espíritu Santo, 7 pecados capitales, 7 virtudes contrarias a los pecados capitales. Entonces es una ocasión maravillosa de reflexionar en estas 7 catequesis cómo cada don del Espíritu Santo viene a reforzar una virtud que es contraria a un pecado capital. Entonces es ligar la teología espiritual de los dones con la de las virtudes y los pecados capitales. Entonces, bueno, pues por cierto, quien desee encontrar esto tal y como en aquella oportunidad que yo tuve ocasión de hacer estas catequesis, tal y como se realizó, si entra en la página web en ticonfio.org, allí en el buscador teclea San Felipe Neri, y le salen las 7 catequesis que entonces allí realizamos, ¿no? Pero bueno, yo ahora voy, en el programa anterior explicamos 2 de los dones, el don de sabiduría y el don de consejo, que venían, ¿no?, el primero a reforzar la virtud de la humildad que combate el pecado capital de la soberbia, y el don de consejo que refuerza, que da la gracia, ¿no?, para vivir la generosidad que combate la avaricia. Y seguimos adelante, ¿de acuerdo? Estamos haciendo una gira por las 7 iglesias de Roma. Hemos comenzado por San Pedro del Vaticano, hemos seguido por San Pablo Extramuros, llegamos a San Juan de Letrán. Y en San Juan de Letrán vamos a reflexionar sobre el pecado capital de la lujuria,
su virtud contraria de la castidad y el don del Espíritu Santo, el don de ciencia. Vale, y entonces la pregunta, ¿cómo se unen estas tres cosas? Especialmente, ¿qué tiene que ver el don de ciencia con la lujuria? Entonces, vamos a ver, el don de ciencia nos da la capacidad de conocer la creación de Dios en su verdad. Ese es el don de ciencia. Vosotros vais a un tratado de teología espiritual y cuando se hablan de los dones, ¿no? Don de entendimiento, don de sabiduría, don de ciencia. ¿Qué es el don de ciencia? Es la luz del Espíritu Santo para conocer la creación en su verdad, en el designio en la que Dios la creó. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que el pecado capital de la lujuria está deformando la realidad con la que Dios creó la sexualidad. Porque el pecado capital de la lujuria está haciendo, pues, del cuerpo humano un objeto, una proyección mía, ¿no? Algo en donde yo obtener un placer, deformando completamente el designio con el que Dios creó la sexualidad. La virtud de la castidad, contraria a la lujuria, claro, es la que nos permite amar a las personas realmente, tal y como Dios las ha creado, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Pues que la virtud de la castidad necesita el refuerzo del don de ciencia para poder vencer a la lujuria. Vamos a intentar explicar esto. A ver, la lujuria no es un pecado capital más, porque nos hiere en lo más profundo, porque afecta a nuestra identidad, a la concepción antropológica. Claro, es como distorsionar completamente el plan de Dios, porque Dios creó la sexualidad con tres finalidades. Tres. Por una parte, configurar mi propia identidad masculina o femenina. El sexo masculino, el sexo femenino, configura tu identidad. La segunda finalidad con la que Dios creó la sexualidad es la de ser la expresión del amor y la entrega del hombre a la mujer y de la mujer al hombre, pues para toda la vida. Es decir, me entrego plenamente a ti. La sexualidad es vehículo de expresión de la comunión. No serán dos, sino un solo corazón, una sola carne. Y en tercer lugar, la tercera finalidad es la apertura al don de la vida que Dios pueda y quiera dar de esa unión sexual, el don de la vida, ¿no? Esas son las tres finalidades. Entonces, Dios puso en el corazón del hombre un deseo de comunión. Así hemos sido creados. Un deseo de comunión, ¿no? Entre el hombre y la mujer. Y el demonio deformó este deseo de comunión y lo transformó en una posesión placentera. Al final, una especie de desahogo placentero. Dios había sembrado un deseo de comunión y al final, fíjate, eso ha sido deformado y convertido en un mero desahogo placentero. Nuestra cultura lujuriosa ha olvidado esas tres finalidades con las que Dios creó la sexualidad. Yo, por cierto, me quedo impresionado cuando hago visitas a los colegios y a los alumnos les hablas de estas tres finalidades con las que Dios creó la sexualidad, ¿no? Y muchas veces te quedas impresionado porque los chicos te dicen, pues eso yo no lo había escuchado nunca. A mí eso nadie me lo había explicado. O sea, no nos habían explicado esto. Que la sexualidad tiene tres finalidades. Configurar tu propia identidad masculina y femenina. Ser una expresión de la entrega de la vida. Yo me entrego a ti en las alegrías, en las penas, en la salud, en la enfermedad. Expresar eso corporalmente, ¿no? En el abrazo sexual. Y estar abierto a la transmisión de la vida. Es que eso, claro, si uno no entiende la sexualidad, qué finalidad tiene, pues, Houston, tenemos un problema, ¿eh? Entonces, claro, eso ha degenerado con que el único fin del sexo es el placer. El placer.
Cuando olvidamos que el fin de la sexualidad es expresar la verdad del corazón, entonces, claro, pues nos quedamos solamente con el placer y nos condenamos a un placer decadente, decadente. Porque claro, termina siendo adictivo y cada vez más decadente. Pero, por muy decadente que sea, el demonio nos hace agarrarnos a ese placer como una consolación que compense la falta de felicidad. Pero lo único cierto es que el lujurioso busca un placer para aliviar el dolor de la vida, para aliviar la falta de felicidad, la falta de plenitud, e intenta compensarla con un poco de placer. Es como aquel que dice, no, pues mira, a mí el alcohol no me hace feliz, pero me compensa de no serlo. Algo así, ¿sabes? Algo así es lo que acaba siendo esto. Entonces, esta es la lujuria. El pecado contrario es la castidad, ¿no? Decía el obispo Karol Wojtyla, ¿no? Antes de ser San Juan Pablo II, en una de sus obras, decía Karol Wojtyla, la castidad es la integración del amor, la virtud que hace posible amar a otro como persona. Eso es la castidad. La castidad es una vivencia ordenada de la sexualidad, cada uno según su estado de vida, ¿no? Es como una brújula que nos permite encontrarnos y ser dueños de nosotros mismos. Es poseerse para poder donarse. Ser dueño de uno mismo para poder entregar la vida al otro, ¿no? La virtud de la castidad es la que nos permite poner en sintonía el ritmo del cuerpo y el ritmo del alma, porque el ritmo del cuerpo siempre es más apresurado. Y bueno, y entonces hay que sintonizar el cuerpo y el alma, y para eso está la virtud de la castidad. Entonces, la virtud de la castidad es un rotundo sí a la capacidad de vivir la sexualidad y la afectividad en la verdad, no en la mentira, en la verdad, siendo transparentes y honestos. Por eso es tan importante que hablemos de la virtud de la castidad, ¿no? Bueno, y recientemente presentamos ese documento de la Conferencia Episcopal Estadounidense, Crea en mí un corazón puro, sobre la pornografía, ¿no? Porque es cierto, me habéis escuchado muchas veces esta expresión, que existe un impuro silencio sobre la castidad. Hay un silencio sobre la castidad, ¿no? Y Chesterton, con su valentía y con su mirada profética, él dijo que la Iglesia Católica predicó en su tiempo la caridad a los antiguos paganos que no creían en ella, de la misma forma que ahora predica la castidad a los modernos paganos, que tampoco creen en ella. Claro, ¿tú sabes lo que era predicarle la caridad a un romano que echaban los esclavos a las pirañas? ¿Tú sabes lo que era predicarles la caridad y el amor a los pobres? Bueno, eso era, madre mía, hacer una predicación totalmente contracultural. Bueno, pues tan contracultural como la actual, que es predicar la pureza y la castidad, ¿no? En el tiempo de la pornografía. Pues sí, señor, aquí estamos. Pero claro, la virtud de la castidad es tan contracultural, y además la carne está suficientemente herida como para que necesitamos el don de ciencia. O sea, la virtud tiene que ser fortalecida por el don del Espíritu Santo. Que repito, el don de ciencia es ver la creación desde los ojos de Dios. Es todo lo contrario a la ideología de género. La ideología de género, que es distorsionar la antropología. Es como seréis como dioses. Esa es la ideología de género, ¿no? El deseo al poder. Es una inversión antropológica. El deseo por encima de la naturaleza. Y el don de ciencia nos dice, pues no es así. Mira la naturaleza y mira en ella las huellas. Mira, en la naturaleza encontramos la gramática de Dios,
la gramática con la que Dios escribió la ley natural. Entonces, aprende a leer la naturaleza, ¿no? Y ver cómo ella es jerárquica. Es la razón la que tiene que llevar la rienda sobre la voluntad, y es la voluntad la que tiene que llevar las riendas sobre los instintos. Entonces necesitamos el don de ciencia para afianzar la castidad y para poder vencer a la lujuria. Bueno, ya hemos dado un paso más por una de las iglesias. Seguimos el periplo. Vamos a seguir el periplo de las 7 iglesias romanas. Y vamos caminando por Roma y vamos hasta Santa María la Mayor. Santa María la Mayor, donde, por cierto, allí está enterrado el Papa Francisco. Y allí vamos al siguiente don del Espíritu Santo. Don del Espíritu Santo que refuerza una virtud, que lucha contra un pecado capital. Entonces vamos a hablar aquí de el don de piedad, el pecado capital de la ira y la virtud contraria de la paciencia. Y entonces la pregunta de entrada, como siempre hacemos, ¿cómo se unen estas tres cosas? Especialmente, ¿cómo se une eso del don de piedad y la ira? Pues es fácil entenderlo, porque la ira es la rebelión contra el devenir de la vida en sus múltiples circunstancias, ¿no? La ira es como blasfemar contra la vida, que por cierto, no suele estar tan lejos de blasfemar contra Dios. Pero la ira es como blasfemar contra la vida, ¿no? Las personas iracundas viven en un cabreo continuo, están como amargadas y rebeladas contra la vida. No aceptan nada, ¿no? Claro, la virtud contraria es la paciencia, que es la que te da la capacidad de bendecir la existencia y la capacidad de esperar la llegada de la plenitud que Dios nos ha prometido. Entonces, ¿qué ocurre? Que la paciencia, aquel que decía, ¿no? Señor, dame paciencia, pero dámela ya. Bueno, pues, ¿qué ocurre? Pues que la paciencia tiene que ser reforzada por el don del Espíritu Santo de piedad. ¿Y cómo es eso? Pues porque el don de piedad es el que te permite, en medio de las contradicciones de esta vida, en medio de todas las cosas que te incomodan por aquí, te incomodan por allá, el don de piedad es el que te permite tener intimidad con Dios. Y entonces tú decir, mira, solo Dios basta. No me van a quitar la paz si yo tengo a Dios por amigo. Si Dios está conmigo, ¿quién estará contra mí? El don de piedad es el que me permite gozar de esa intimidad, y eso me hace invulnerable a tantas circunstancias que me están tocando la paciencia, ¿no? Bueno, por eso está tan ligado, ¿no? El don de piedad para fortalecer la paciencia y para combatir la ira. La ira es un pecado capital muy de nuestros tiempos, ¿eh? Decíamos antes de la lujuria, pero ojo con la ira, porque estamos viendo un mundo que es tremendo. O sea, es cuántos estallidos coléricos, cuánta pérdida de papeles, a veces con un trasfondo ideológico, agresividad latente en redes sociales, odio anticristiano, guerras, menuda acritud que hay en la vida pública, ¿no? A veces con un fondo ideológico, digo, pero otras muchas veces sin fondo ideológico, ¿eh? O sea, sencillamente porque hay enemistades personales por tonterías, con vecinos, con amigos que se vuelven enemigos, filias, fobias dentro de las familias, madre mía, ¿eh? O sea, es un pecado capital que configura mucho las relaciones sociales, ¿no? En el fondo la ira es un autorretrato, aunque uno no sea consciente de ello. La ira es un autorretrato. Las supuestas causas del ataque iracundo, en el fondo son circunstancias
concomitantes, pero la causa la tienes dentro de ti. La ira es un autorretrato, porque el que no está en paz con Dios no está en paz consigo mismo y entonces está en guerra con los que le rodean. Esa es la verdad. Por eso digo que la ira es un autorretrato de cómo estamos por dentro. Entonces, claro, contra la ira hay que ejercitarse con la paciencia, ¿eh? Y eso supone pues una batalla, la batalla del ayere contra, hacerse contra a uno mismo, ¿no? Y tiene uno que, claro, eso no es sencillo. Si la ira te sobreviene, tienes que contar hasta 10, ¿no? Y si no se te pasa, cuenta hasta 100. Y claro, la ira es como una ola que suele alcanzar un pico y luego se rompe. Hay que intentar esperar a que se rompa la ola y no perder el control, ¿no? O sea, esa es una batalla interior que tenemos. Y dice uno, ¿y eso cómo se hace? Eso, bueno, ciertamente, cuántas veces nos hemos arrepentido, ¿no? De haber hablado, de haber abierto la boca, de haber perdido los papeles, ¿eh? Ahora, ¿qué es lo importante? Bueno, que para vencer, ¿no?, la ira, el método de la paciencia no solo es el agere contra, es a intentar resistir al brote colérico. No, hay que intentar también educar el corazón, y esto es ensanchar los horizontes. A ver, que Dios es grande, hombre. Que hay una cosa que me está mortificando, pero mira, ancha es Castilla, ¿eh? Esto es un refrán que se dice en España, ¿no? Que nuestros hermanos que escuchan este programa desde otros lugares del mundo igual no entienden la expresión. Aquí se dice, ancha es Castilla. Claro, Castilla es una región de España pues vastísima en sus territorios, ¿no? Con grandes llanuras. Entonces, cuando a uno le están mortificando, están tocando un poco las narices, ¿no? Oye, que ancha es Castilla. O sea, que hay sitio para ti y para mí, ¿eh? Dios es grande, ancha es Castilla, ¿no? Es decir, creo que a la ira hay que vencerla no solo resistiendo el brote colérico, sino también ensanchando el corazón. Y aquí viene ahora la importancia del don del Espíritu Santo. Para ensanchar tu corazón es importante no solo ejercitarte con la paciencia que resiste y resiste, ¿no? Eso que os decía, ¿no? Así en plan de broma, Señor, dame paciencia, pero dámela ya. No, hace falta que el don de piedad te ayude a ensanchar tu corazón. Porque en el fondo lo de ancha es Castilla, eso en el fondo es qué bueno es Dios. A ver, que Dios es bueno, que yo estoy con Él, que estas cosas que están ocurriendo a mí no me van a quitar la paz. Porque unido a Dios, ¿quién me puede quitar la paz? La gracia, el don de piedad te da la gracia de experimentar la intimidad con Dios, de la cual, por cierto, también recibes la capacidad de tener intimidad con los demás. La intimidad con Dios te permite también adentrarte en tu propia interioridad, descubrir que somos templos de Dios, que Dios habita en nosotros, percatarnos de que nuestros estallidos coléricos no acontecen tanto por las contradicciones que padecemos, contradicciones que vienen de fuera, sino que acontecen por la falta de conciencia que tú tienes de los dones de Dios. Si tú fueses consciente de que Dios es tu Padre, de que te ama, de que quiere tener contigo esa relación paterno-filial, ¿te crees tú que ibas a perder la paciencia como pierdes por 4 tonterías que te vienen y se te hincha la vena, porque te falta conciencia? O sea, el don de piedad es el que ensancha los horizontes para que la paciencia sea posible, sea viable, y así podamos vencer, ¿no? Podamos vencer los brotes de ira. Bueno, vamos, antes de seguir caminando a la siguiente, o mientras que vamos caminando, porque hemos salido de Santa María la Mayor, venga, y vamos andando. Por cierto, recuerdo que aquel verano en el que hice yo esta peregrinación,
madre mía, el calor que hacía era agosto, el calor que puede hacer en Roma en agosto es tremendo. Menos mal que Roma tiene por todas las esquinas fuentes de agua. Eso es increíble. Roma tiene agua fresca en todas las esquinas. Entonces eso era una maravilla para los peregrinos. Podías beber agua gratuitamente fresca en todas las esquinas. Bueno, pues mientras que salimos de Santa María la Mayor y vamos hacia San Lorenzo Extramuros, vamos a tener un momento para reflexionar y un momento de oración, porque resulta que hoy, al día siguiente de Pentecostés, ¿qué celebra la Iglesia en el día de hoy? Santa María, Madre de la Iglesia. Fue una intuición del Papa Francisco en el año 2018, diciendo al día siguiente del día de Pentecostés es el día adecuado para celebrar a la Madre de la Iglesia. Claro, es perfecto, porque Pentecostés nace la Iglesia. En ella, bueno, es uno de los momentos emblemáticos, ¿no? También la Iglesia nace en el Calvario, nace en el cenáculo. Pero en la última cena, quiere decir, pero en Pentecostés hay un nacimiento de la Iglesia especialmente, ¿no? Y ahí está María. Y entonces, como el Papa Pablo VI, en el año 1964, había hecho una definición solemne, dijo en el año 1964, durante el Concilio Vaticano II, para gloria de la Virgen y consuelo nuestro, proclamamos a la Santísima Virgen Madre de la Iglesia, es decir, de todo el pueblo cristiano, tanto de los fieles como de los pastores. Esa definición, esa proclamación dogmática, fue hecha por Pablo VI durante el Concilio Vaticano II. No es que fuese nuevo, porque de hecho ya en el siglo IV San Ambrosio de Milán había sido el que más había subrayado, ¿no? Pues la figura de María como Madre de la Iglesia, porque San Ambrosio había dicho, si es Madre de Cristo, también es Madre del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Eso lo había dicho San Ambrosio en el siglo IV, pero bueno, no había sido proclamado, digamos así, oficialmente la doctrina de la Iglesia hasta el Concilio Vaticano II, fijaros. Y entonces viene el Papa Francisco y lo lleva a la liturgia, y por eso hoy es Santa María, Madre de la Iglesia. Pues como es obvio, es un día para que escuchemos una canción, María, Madre de la Iglesia, cantada por Gesed, con un canto que también tiene el nombre de En torno a María, María, Madre de la Iglesia. Un canto maravilloso que nos lleva a ese momento de Pentecostés en el que tenía María un lugar tan destacado. Lo escuchamos. En torno a María y siempre en oración, en un solo espíritu, con un mismo corazón. En torno a María la Iglesia se formó,
lenguas de fuego en cada uno se posaron, y en torno a María el Espíritu se derramó. María, Madre nuestra, María, Madre de Dios, Madre de luz y esperanza, portadora del amor. María, Madre de la Iglesia, estamos en torno a ti, unidos en un solo espíritu y en un mismo corazón. María, Madre de la Iglesia, estamos en torno a ti, unidos en un solo espíritu y en un mismo corazón. María, Madre de la Iglesia. Bien, caminamos en este programa de Sexto Continente. Bueno, he dicho que íbamos a continuar la peregrinación, que nos faltan todavía 3 iglesias para completar esa ruta de las 7 iglesias de Roma. Pero como andamos escasos de tiempo, vamos a dejar las 3 iglesias que nos quedan, las 3 catequesis de dones, virtudes y pecados capitales para el próximo programa. Y vamos también a atender a las consultas de los oyentes, porque es verdad que si no, yo creo que también es una riqueza que vuestras preguntas estén también complementando, ¿no?, pues este programa, para que sea más interactivo, ¿eh? A Mónica, que está en la emisora, le vamos a pedir que nos presente las preguntas que hemos seleccionado. Sabéis que se pueden enviar al correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es, sextocontinente@radiomaria.es. Adelante con las preguntas seleccionadas. Mónica, buenos días. Buenos días, vamos a ello. Empezamos con un mensaje que nos escribe Victorian. Dice: querido Monseñor, escuchando su programa del lunes 2 de junio sobre la nueva ley del Gobierno de Reino Unido, que obliga a denunciar cualquier información que se sepa sobre abusos, y el recelo que esto está levantando sobre el sigilo sacramental, me planteaba la siguiente pregunta. ¿Sería posible que, puesto que se presupone un verdadero arrepentimiento por parte del penitente, la penitencia o parte de ella fuese entregarse a la justicia y declarar lo que ha hecho? Pensaba que esto quizá podía ser así en todos los casos de pecados tan graves como abusos, asesinatos, etc., y no solo en Reino Unido por la situación que está viviendo, pero no sé si es algo equivocado o que no puede ser por algún motivo. Muchas gracias por su programa. Bueno, vamos a ver. Bueno, el contexto, lo recordaréis, el contexto era que yo hablé cómo había habido algún lugar, Australia, Reino Unido, en el que algunas leyes ponen al sacerdote ante la situación de decir, claro, si se le obliga a que él manifieste lo que ha escuchado en el sacramento de la confesión, entonces, claro, él tiene que tomar una opción. Él tiene una obligación de guardar secreto de lo que ha escuchado en la confesión con su propia vida, si es posible. Con lo cual, si no se respeta ese ámbito de conciencia, estaría obligado a ir a la cárcel, porque hay que obedecer a Dios antes que los hombres. Bueno, pero han sido varios los oyentes que han escrito correos como el de Victorian, ¿no? Entonces, más o menos diciendo, bueno, pero si uno se arrepiente, él mismo, ¿no? Él mismo tiene que entregarse a la justicia, ¿eh? Bueno, a ver, eso no es así, o no es necesariamente así. Porque una persona puede arrepentirse profundamente, ¿no?,
de haber cometido pues una barbaridad, un asesinato, y tiene un arrepentimiento profundo y pide perdón ante Dios y se arrepiente, pero para que el arrepentimiento sea sincero, eso conlleva que se entregue a la justicia y sea condenado y vaya a la cárcel. A ver, no necesariamente, porque digamos las leyes humanas, la justicia humana, no, en el fondo está buscando el orden público, pero la justicia de Dios lo que está buscando es el arrepentimiento profundo de una persona. Claro, es comprensible que las leyes humanas metan en la cárcel a quien ha cometido un asesinato, totalmente comprensible. Ahora, una persona que haya tenido un arrepentimiento profundo, con un acto de contrición perfecto, que esté plenamente arrepentida, ¿necesita también ir a la cárcel para poder redimir su pecado? Pues no necesariamente. Entonces, una persona que claro, lo que ocurre es que bueno, puede haber circunstancias, pues por ejemplo, si le están condenando a alguien que es inocente, entonces dice yo, madre mía, que hay un inocente que va a ir a la cárcel en vez mío. Entonces igual sí tendré una obligación moral de decir, oye, que ese no es, que soy yo. O sea, puede haber circunstancias, pero uno tiene la obligación moral cuando se arrepiente de un pecado que también es delito, de ir y autoinculparse ante la justicia. Pues no, eso no es así necesariamente. A ver, pues podríamos poner muchos ejemplos, pero imagínate que alguien pide perdón, pues por haber cometido, pide ante Dios, ¿no? Pide perdón por haber cometido una grave imprudencia conduciendo un coche, que ha puesto en peligro su vida o lo de las demás. Bien, se arrepiente y ante Dios pide perdón. Entonces, ¿que tiene obligación de ir ante la policía y ante la policía decir yo he cometido esta infracción de tráfico? A ver, no. Son dos ámbitos distintos. Que en algún caso pueden tener conexión, pero no necesariamente. Entonces, bueno, pero yo sé que igual algunos se sorprende un poco de que diga esto, pero claro, es bastante obvio, es bastante obvio. En el fondo, fijaros, las leyes humanas cuando están poniendo, ¿no?, pues las penas de cárcel, etcétera, etcétera, en el fondo es una forma de intentar restaurar, ¿no?, de intentar restaurar la justicia. Pero es que Dios a una persona cuando tiene un arrepentimiento profundo, le puede estar dando una restauración incluso superior que la que iba a tener en la cárcel. Con lo cual no tiene obligación moral de ir a la cárcel, pues porque igual resulta que la restauración moral, la restauración espiritual, en la cárcel no la iba a tener tanto, sino que igual en su vida diaria iba a tener unos medios de santificación y de restauración y de reparación, porque él también quiere reparar el daño que ha hecho, y la reparación del daño que ha hecho pues no pasa necesariamente por la cárcel. Yo puedo reparar el daño que he hecho pues ayudando a los pobres, a los necesitados, etcétera, de una manera mucho más eficaz, O sea que una persona que se ha confesado no tiene necesariamente la obligación de autoinculparse por un delito, y por lo tanto el sacerdote sí que es cierto que el sacerdote puede dar consejos en la confesión. Le diría, mire, en esta situación en la que está usted, yo le puedo aconsejar que se autoinculpe, porque si no se autoinculpa usted, pues es muy posible que ahí vaya a la cárcel un inocente, etcétera. Claro, eso sí se lo puede decir, pero son dos ámbitos distintos, y por lo tanto, ¿no?, pues el secreto de la confesión está llamado a ser heroico, o sea, si es necesario heroico, si es necesario con la propia vida, porque en el sacramento de la confesión uno se está encontrando
con Jesucristo y no con un juez o con un fiscal. Así de claro. Se está encontrando con Jesucristo. Los que sois oyentes de toda la vida de este programa, creo que ya conocisteis un caso en el que yo estuve implicado, y es que, bueno, pues en mis años de sacerdote hubo un caso, ¿no?, en el que una persona con una discapacidad notoria, pues hablando conmigo, pues me manifestó, ¿no?, pues los abusos de los que estaba siendo objeto. Entonces, claro, yo le dije a este chico: venga, habla con tu madre, venga, cuéntaselo a tu madre, cuéntaselo tal, claro, y tú le ayudas a que él cuente a quien tenga que contar. Y lo contó, y aconteció pues que obviamente fueron personas a la cárcel, etcétera, ya. Pero yo no puedo declarar lo que él me ha dicho a mí. Yo lo que puedo hacer es animarle a él a que lo cuente donde tenga que contarlo. Pero claro, pero luego me montaron a mí un lío por no decir yo lo que me había dicho. Digo, perdone, yo les he mandado a ustedes para que se lo diga a usted. Ahora no me pregunte usted a mí qué me ha dicho a mí, porque lo que me ha dicho a mí en el ámbito de un sacramento yo no puedo contarlo. Yo a él ya le he animado a que vaya y lo cuente donde tenga que contarlo. Pero el ámbito interior, eso es un ámbito sagrado en el que tú te estás encontrando con Jesucristo. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Finaliza en Radio María Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.